A ver, nos hemos puesto a pensar de dónde salió la idea de libertad. O sea, no es algo que se inventó ayer, ¿verdad? Es como un hilo que se ha ido tejiendo por miles de años. Así que, en este análisis, vamos a seguirle la pista a ese hilo. Vamos a recorrer el increíble viaje de esta idea, desde sus primerísimas chispas hasta el día de hoy, viendo cómo ha evolucionado paso a paso. Ok, empecemos con esta frase que, la verdad, lo resume todo. Piénsenlo. Por un lado tenemos la filosofía de la libertad, la idea de que cada quien debería poder tomar sus propias decisiones, vivir su vida como quiera. Y por el otro, la filosofía del poder, que un grupo tiene el derecho de usar la fuerza para controlar la vida de los demás. Esta lucha, esta tensión constante entre ser libre y ser controlado, es básicamente el motor de casi toda la historia política, y es justo lo que vamos a desglosar. Y para entender bien de dónde viene esta lucha, olvídense de la Ilustración o de las revoluciones modernas. No, nos vamos a ir mucho, pero mucho más atrás. Porque crean o no, las raíces de este debate son tan antiguas como las primeras civilizaciones. Y lo increíble es que estas ideas no surgieron en un solo lugar. Aparecieron por todo el mundo antiguo de forma independiente. Por ejemplo, en China teníamos a Lao Tse diciendo a los gobernantes básicamente, dejen a la gente en paz. Siglos antes. En el antiguo Israel, el profeta Samuel le advirtió al pueblo con lujo de detalles sobre los peligros de tener un rey. Les quitaría sus hijos, sus tierras, todo. Y en Grecia, la famosa historia de Antígona nos dio una idea que, bueno, cambiaría las reglas del juego. Y esa idea es la de una ley superior. ¿Qué significa esto? Bueno, ya sea que la llamemos la ley de los dioses como Antígona o ley natural como los estoicos, el punto es el mismo. Hay ciertas reglas, ciertos principios de justicia que son más grandes que cualquier gobernante. O sea que ni el rey, ni el emperador, ni nadie puede simplemente hacer lo que le venga en gana. Y esta es la piedra angular sobre la que se va a construir toda la filosofía de la libertad. Ok, ahora demos un salto grande en el tiempo, hasta la Edad Media. Sé lo que están pensando. Una época oscura, ¿no? Especialmente para la libertad. Pero, y aquí viene lo interesante, fue justo un choque de titanes, un conflicto de poder gigantesco, lo que paradójicamente, casi por accidente, abrió un espacio para que la libertad empezara a respirar y a crecer. A ver, ¿qué pasó en Europa que no pasó en otros lados? Pues que el poder estaba dividido. No había una sola autoridad absoluta. Por un lado tenías al Estado, o sea, a los reyes y emperadores. Por el otro, a la Iglesia, con los papas y obispos. Y ambos estaban en una lucha constante por ver quién mandaba. Ninguno logró aplastar al otro. Y en las grietas que dejó ese pleito, ahí floreció la sociedad civil. Empezaron a surgir gremios, universidades, ciudades independientes. Todos pequeños centros de poder que impidieron que un solo déspota lo controlara todo. Y en medio de todo este jaleo, la pelea por la tolerancia religiosa se volvió clave. Fue como la punta de lanza para los derechos humanos. Miren lo que decía Tertuliano siglos antes, que la fe no se puede imponer a la fuerza. Esta idea tan potente, la de la libertad de conciencia, de creer en lo que uno quiera creer, se convirtió en el molde, en el modelo para empezar a exigir todas las demás libertades. Y ojo, que todo esto no se quedó solo en ideas bonitas. La gente empezó a ponerle límites al poder, y por escrito. Documentos como la Carta Magna en Inglaterra, la Ley de Magdeburgo que se extendió por toda Europa o la Bula de Oro en Hungría fueron revolucionarios para su época. Por primera vez se decía claramente, señor rey, su poder no es absoluto. Hay derechos y libertades que tiene que respetar. Entonces, teníamos todas estas piezas sueltas, ¿no? Ideas forjadas durante siglos de conflictos y debates. Pues bien, durante la Ilustración, todas esas piezas finalmente encajaron. Se unieron para formar una filosofía ya coherente, un sistema de pensamiento que hoy conocemos como liberalismo clásico. Y en el corazón, en el mero centro de esta nueva filosofía, está un pensador clave, John Locke. Su idea, que leemos aquí, es a la vez súper simple y súper profunda. Cada persona es dueña de sí misma, nadie más. Es lo que se llama autopropiedad. Y la lógica es directa. Si uno es dueño de su persona, entonces también es dueño de su vida, de su libertad y, por supuesto, del producto de su esfuerzo, o sea, de su propiedad. De ahí nace el concepto de los derechos naturales. ¿Y qué quiere decir esto? Que los derechos no son un regalo del gobierno. Para nada. Nacemos con ellos. Son parte de lo que somos. El gobierno no los crea. Al contrario, el gobierno se crea con una sola misión legítima: proteger esos derechos que ya tenemos de antemano. Y este punto es crucial. El gobierno es el sirviente, no el amo.
Así que, si Locke nos dio la base política, Adam Smith nos dio la económica. Y esta frase famosísima de Smith revela una verdad que al principio suena rara, ¿no? Contraintuitiva. Nos dice que la increíble cooperación que vemos en la sociedad no funciona porque todos seamos buenitos y nos queramos mucho. Funciona porque el carnicero, el cervecero y el panadero buscan su propio beneficio. Y al hacerlo, sin planearlo, nos benefician a todos. Y esto nos lleva a un concepto fascinante: el orden espontáneo. Muchas veces pensamos que libertad y orden son enemigos, ¿cierto? Que si no hay un jefe, un planificador central diciéndole a todo mundo qué hacer, todo sería un caos. Pues Smith demostró que no es así. El orden puede surgir solito, de abajo hacia arriba. Piénsenlo. ¿Quién inventó el lenguaje? Nadie. ¿Un comité diseñó el dinero? Tampoco. Simplemente surgieron de la interacción de millones de personas. Bueno, pues una economía de mercado funciona igual, creando un orden increíblemente complejo sin que nadie lo dirija desde arriba. Bien, ya teníamos las herramientas, la filosofía de Locke, la economía de Smith, así que llegó el momento de pasar de la teoría a la práctica, de construir algo. Y la Revolución Americana fue precisamente eso, el primer gran experimento para intentar fundar una nación entera basada en estos principios de libertad de la Ilustración. Y las palabras de gente como Thomas Paine, fueron una verdadera chispa. Imaginen el impacto de leer esto. Hizo una distinción que es fundamental entender. Por un lado está la sociedad, que somos todos nosotros, haciendo cosas juntos de forma voluntaria. Y por otro está el gobierno, que es la única institución con el monopolio de la fuerza. La sociedad, dice Paine, siempre es algo bueno. El gobierno, incluso el mejor posible, es un mal necesario y en el peor de los casos, algo intolerable. Por eso, cuando leemos la Declaración de Independencia, es importante entender que Jefferson no se la sacó de la manga. No fue una idea nueva y brillante. Él mismo dijo que era simplemente un resumen del sentir de la época, una expresión de la mente estadounidense. Era en realidad la culminación de todo lo que hemos hablado, desde la ley superior de los griegos hasta la autopropiedad de Locke, todo destilado en un documento que iba a dar a luz a una nueva nación. Y si la declaración fue el ¿qué?, la Constitución fue el ¿cómo?, el manual de instrucciones. Y su lógica sigue estos principios al pie de la letra. Miren, primero se parte de que la gente ya tiene derechos naturales. Segundo, la gente le delega al gobierno solo unos poquitos poderes, muy limitados. Tercero, esos poderes se escriben en una lista bien claritos, para que no haya dudas. Y por si fuera poco, se añade una declaración de derechos para dejar aún más claro lo que el gobierno no puede hacer. La idea central es que el poder original está en el pueblo. El siglo XIX fue, en muchos sentidos, la gran era del liberalismo. Trajo una paz y una prosperidad nunca antes vistas. Parecía que la idea de la libertad había ganado. Pero, justo en la cima de su éxito, las cosas empezaron a cambiar. La marea giró y se preparó el terreno para el gran choque de ideas del siglo XX, el desafío del colectivismo. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Cuál fue el cortocircuito? Bueno, un cambio de mentalidad clave vino de pensadores como John Stuart Mill. Él propuso que una cosa es producir riqueza y otra, muy distinta, es distribuirla. Y esta idea fue como abrir la caja de Pandora. La gente empezó a dar por hecho la increíble capacidad del sistema para crear abundancia y empezaron a pensar que el verdadero problema ya no era producir, sino cómo repartir lo que ya había, usando la fuerza del Estado. Se les olvidó un pequeño detalle. Si cambias las reglas de cómo se reparte el pastel, también cambias los incentivos para hornearlo en primer lugar. Pero justo cuando el colectivismo parecía que se iba a comer el mundo, un pequeño grupo de pensadores se mantuvo firme, manteniendo viva la llama de la libertad. Uno de los primeros y más importantes fue Ludwig von Mises. Ya en 1922, él lanzó una bomba intelectual. Demostró que la planificación central socialista era literalmente imposible. Su argumento era simple. Sin propiedad privada, no pueden existir precios de mercado reales, y sin precios, los planificadores están a ciegas. No tienen ni idea de qué producir ni cómo. Es como intentar navegar sin brújula. Luego vino Friedrich Hayek, que fue alumno de Mises. Él tomó las ideas de su maestro y las llevó al gran público con un libro que hizo muchísimo ruido, Camino de Servidumbre. Su advertencia fue directa y escalofriante. Entregarle el control de la economía al Estado no es un atajo a la prosperidad, es un boleto de ida a la servidumbre. No solo te hace más pobre, sino que inevitablemente te quita tu libertad.
Y mientras los economistas debatían, una novelista tuvo un impacto cultural gigantesco. Ayn Rand, que había escapado de la Rusia soviética, usó sus historias como El manantial y La rebelión de Atlas para hacer algo diferente, una defensa moral apasionada del individuo y del capitalismo. Sus libros inspiraron a millones de personas a ver la libertad, el egoísmo y el individualismo con otros ojos. Ya en la segunda mitad del siglo, la antorcha fue recogida en Estados Unidos por figuras como el economista Milton Friedman y el filósofo Robert Nozick. Ellos lograron algo importantísimo. Llevaron estas ideas, que habían estado en los márgenes, de vuelta al centro del debate académico y público. Argumentaron con una elocuencia increíble a favor de los mercados libres y de un gobierno con poderes estrictamente limitados. Y así, hemos hecho un viaje larguísimo, Desde las advertencias de un profeta hace miles de años hasta los argumentos de un premio Nobel en el siglo XX. Lo que queda claro es que la historia de la libertad no es una línea recta, es una lucha constante. Y esto nos deja con una pregunta final, para pensar. Viendo los problemas de hoy y lo que el material de base llama el continuo fracaso del gran gobierno, ¿será que estamos a las puertas de un nuevo renacimiento para esta idea? ¿Volverá a resurgir con fuerza? Bueno, eso la historia todavía lo está escribiendo.